Queridos amigos, testigos de Jehová, el público general, menos el cuerpo gobernante, esta oportunidad quiero volver a cargar un video que lo tuve colgado por un tiempito, pero lo volví a retirar porque encontré una serie de deficiencias que quiero corregir para que no se malinterprete este video que estoy subiendo nuevamente. Quiero responder a una carta a un comentario que me puso un forista que se llama Juan Regalado. Este señor me dice: lo que pasa es que usted busca perfección. Recuerde que los apóstoles también se equivocaron y Jesús los corrigió, y hoy en la actualidad los ha ido purificando. Usted lo sabe porque usted es un apóstata que dejó la verdad y está ardido en vez de buscar el arrepentimiento. Usted dice que Jesús los corrigió porque ellos tenían ideas equivocadas de que el reino sería establecido en la tierra y no en el cielo, y que Jesús los corrigió, y que yo soy un resentido, soy un apóstata, que me expulsaron solamente por no aceptar las enseñanzas de la Watchtower, en fin, una serie de acusaciones hacia mi persona, llamándome resentido. Estoy ardido, dice, y que es normal que se equivoquen los de la Watchtower y su doctrina, porque también se equivocaron los discípulos de Jesús, e inclusive Jesús lo corrigió, haciendo referencia al texto de Hechos capítulo 1, 6 al 8, que soy un resentido, dice. Ay, Dios mío, pero si hay gente que le tiene la lengua suelta para acusar, para lanzar epítetos sin meditar bien lo que están diciendo. Y ya en otras oportunidades, queridos amigos, han existido otros testigos de Jehová que me han mencionado el texto de Hechos 1, 6 al 8 como caballito de batalla, así como Proverbios 4, 18, también tienen el texto de Hechos 1, 6 al 8 para poder responder cuando uno acusa al cuerpo gobernante de descartar su doctrina, de estar equivocándose a cada rato, diciendo que los discípulos también se equivocaron, y que inclusive Jesús los corrigió. En Hechos 1, 6 al 8 y todavía lo menciona. Pero vamos a recordar qué cosa dice Hechos 1, 6 al 8 para quienes no saben. Porque es importante pues poder desenmascarar a la Watchtower de sus engaños, y como los testigos de Jehová, como Juan Regalado, repite como papagayo lo que le ha dicho a la Watchtower con respecto a este texto de Hechos 1, 6 al 8, porque repite como papagayo sin usar la cabeza. Y no es posible que una persona que se llame un hombre inteligente pueda repetir la cosa que sea de la Watchtower sin ponerse a meditar si realmente lo que dice la Watchtower está de acuerdo con la Biblia, diciendo que se habían equivocado los discípulos, porque lo dice la Watchtower que se equivocaron y Jesús lo corrigió, y él lo repite porque la Watchtower se lo ha dicho, que los discípulos se equivocaron y que Jesús lo corrigió, y le meten eso a la cabeza para que lo repita después, para defender a la Watchtower de sus errores, diciendo que los discípulos también se equivocaron y que Jesús lo corrigió, sacando a colación el texto de Hechos 1, 6 al 8. Aquí tengo la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a leer qué cosa dice acá la traducción. Dice el 6: pues bien, cuando se hubieron congregado, se pusieron a preguntarle a Jesús: Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Les dijo Jesús: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Es decir, le preguntan: Señor, ¿estará restaurando el reino a Israel en este tiempo? Otras versiones bíblicas, por ejemplo la versión Valera. La versión Valera, vamos a leer también Hechos 1, 6 al 8, ¿qué nos dice acá? Lo pueden ustedes verificar, ¿no? La versión de 1960 dice 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces la pregunta es equivalente: ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? O, como dice la versión Valera, que dice:
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Que es la pregunta es la traducción más correcta, porque Jesús les contesta, no les toca saber cuándo va a ser eso, que decir, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Más se adecua la pregunta, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Y no, ¿está restaurando a Israel en este tiempo? Es una traducción un poco mala, aunque también vale, pero todas las traducciones, la gran mayoría ponen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y acá lo vemos perfectamente. En el 6, él dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es de la Valera. Yo cuando era testigo de Jehová usaba esta versión moderna. Esta versión moderna usaba yo cuando era testigo de Jehová y daba mi discurso en el Salón de Reino con esta versión. Se llama la versión moderna. Y acá podemos leer lo mismo cuando vemos Hechos 1, 6 al 8 dice, ellos pues, estando reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino de Israel? Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino de Israel? Ahí lo vemos. Restituirás el tiempo. Más que decir, ¿estás restaurando el reino de Israel en este momento? Más es aceptado decir, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso es lo más una mejor traducción que decir, ¿estás restaurando el reino de Israel en este momento? Y así está esta versión acá, la versión moderna. Inclusive lo podemos hallar en la Biblia católica, Dios habla hoy. También dice lo mismo, cuando toca Hechos 1, 6 al 8, diciendo, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Son traducciones de ese versículo de diferente forma, pero todos apuntando, no estás restaurando el reino de Israel, sino vas a restituir el reino de Israel en este momento. Y así están todas las Biblias, tanto católica como la versión Valera, que no es católica, y la versión moderna, pero la Watchtower lo traduce a su manera, que también está bien. Todas las traducciones que he mostrado están correctas, son equivalentes. La Watchtower lo traduce, está restaurando el reino a Israel en este tiempo, está restaurando, en vez de decir restaurarás el reino de Israel en este tiempo, como están las mayoría de versiones, porque es lo más puntual, más exacto. Porque Jesús responde enfáticamente, no les toca saber cuándo va a ser eso, no les toca cuándo va a hacer eso. Jesús convalidó la pregunta y la vio correcta, puntual, y comprendió Jesús, al contrario, que los discípulos habían comprendido perfectamente lo que era el reino. Los discípulos comprendieron perfectamente lo que era el reino, solamente Jesús sencillamente le contestó, no les toca saber cuándo lo voy a hacer, porque solamente la fecha lo tiene mi Padre en su sola potestad, y Él me va a decir cuándo lo debo hacer. Esa fue la respuesta que les dio Jesús, así de simple. No hubo ninguna corrección. Ustedes ven que apenas plantean la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este momento? Jesús se dio cuenta que la pregunta estaba correcta, perfecto, que la restauración del reino de Israel era lo que Él había ofrecido y enseñado por todo su ministerio, porque no todos los discípulos se iban a equivocar, no todos eran brutos, imposible. Eso es que decir que el maestro es malo. Cuando todos los alumnos salen jalados en un curso es porque el profesor es malo, porque no logró transmitir el conocimiento correcto. Y Jesús, como hijo de Dios, tenía la capacidad de hacerlo y no podía equivocarse o tener limitaciones humanas como maestro para no hacer comprender a los discípulos lo que Él estaba enseñando, porque Él sabía
en su mente quién no había entendido, y Jesús no hubiera esperado que le hagan esta pregunta para darse cuenta que no habían entendido nada. Se hubiera dado cuenta hace rato cuando hablaba con ellos, porque sabía lo que estaban pensando y podría saber en qué momento o quién de los discípulos no había entendido bien, solamente con verle la cara, porque él leía la mente. Ha podido darse cuenta que tal discípulo no ha entendido bien y le hubiera dicho: yo sé que tú no has entendido bien, se lo hubiera dicho. No lo humanicen a Jesús. Jesús tenía poderes sobrenaturales, los estaba muertos. Así que era fácil saber que él supiera perfectamente, antes que se reunieran con él, que ellos no habían entendido nada. Lo hubiera sabido. Pero lo humanizan a Jesús como recién se enteró que no habían entendido nada cuando le hicieron una pregunta errada. Es absurdo, ¿te das cuenta? Porque Jesús es poderoso. Él sabía, no iba a esperar hasta el último momento que iba a partir del cielo para darse cuenta que no habían comprendido nada. Él sabía perfectamente, porque es un Dios, es un ser poderoso, que sabía de antemano que había entendido perfectamente bien su mensaje del reino. Y cuando le hicieron la pregunta del Señor: ¿restaurará el reino en este momento? Jesús no le dijo: oigan, me han sorprendido ustedes, después de estar con ustedes tanto tiempo, siguen creyendo que el reino va a ser terrenal y no celestial. Y en vez de tratar de corregir sus ideas equivocadas, Jesús le contestó sencillamente: no les pertenece a ustedes saber las razones y los tiempos que el Padre Jehová ha puesto en su sola potestad. Jesús no lo corrigió porque no había nada que corregir. En absoluto, nada de corregir. La pregunta fue valedera, fue correcta. Jesús entendió que ellos habían comprendido perfectamente cuál era el mensaje que ellos iban a predicar después de su partida, que era la restauración del reino de Israel, un reino davídico en la tierra. Por eso Jesús no lo corrigió. Pero la Watchtower, para desconvalidar lo que Jesús estaba convalidando con una respuesta directa sin corregirlos, mete comentarios en un libro que se llama El hombre más grande de todos los tiempos, poniendo su propio punto de vista, inventados, que no están en la Biblia, porque eso es agregar cosas que no están en la Biblia, para desconvalidar lo que Jesús estaba convalidando al responder directamente sin corregirlo. Estaba convalidando la pregunta que estaba bien hecha, y eso le molesta a la Watchtower, que Jesús no los haya corregido directamente, que lo hubiera hecho de seguro si hubieran estado errados, porque ya estaba por partir del cielo, y Jesús no se hubiera ido al cielo recontra preocupado de que sus discípulos iban a enseñar un falso reino a las naciones después de partir. Se hubiera quedado más tiempo para metérselo en la cabeza el mensaje. Jesús se fue poco tiempo después, se fue porque sabía que la pregunta que le habían hecho estaba perfecta, que el reino era una restauración del reino de Israel. Simplemente le contestó: no les toca saber cuándo lo voy a hacer, porque eso está en potestad de mi Padre la fecha, porque es una sorpresa el establecimiento del reino. Eso es todo. Así culmina eso. Ahí no hubo ningún error de discípulos, ni Jesús le corrigió nada. Pero la Watchtower ha metido esa idea a los hijos de Jehová, a los 8 millones de hijos de Jehová, para que repitan como papagayos lo que la Watchtower desconvalidó, torciendo las escrituras, agregando sus propios puntos de vista, metiendo palabras que Jesús no dijo, ¿no? o pensamientos que Jesús no tuvo, en un libro que se llama El hombre más grande de todos los tiempos, donde tocó el texto de Hechos 1, 6 al 8, para desvirtuar la creencia de los discípulos de un reino terrenal, para decir que estaban equivocados y Jesús no todo los corrigió, a pesar que tuvo la intención de corregirlo, pero en vez de corregirlo, solamente le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las razones que el Padre ha puesto en su sola jurisdicción. Y en ese libro que les menciono, El hombre más grande de todos los tiempos, la Watchtower, mete el veneno de la duda, diciendo que Jesús quiso corregirlos, que Jesús se sorprendió por la pregunta que le había hecho, porque estaban errados en lo que era el establecimiento del reino, que ellos pensaban que iba a ser terrenal y no celestial, como decían en la Watchtower, y que Jesús, en vez de tratar de corregir sus ideas equivocadas, dice, eso no está en la Biblia en ninguna parte, que Jesús tuvo la idea o pensamiento o el deseo de corregir sus pensamientos equivocados. Eso es un agregado de la Watchtower para poder desconvalidar lo que los discípulos realmente querían, lo que era el reino, y que Jesús no lo corrigió porque Jesús estaba conforme con la pregunta, porque la convalidó cuando le respondió: no les toca saber cuándo lo va a hacer, porque lo sabe Jehová. Así de simple. No hubo ningún error de los discípulos, ni tampoco hubo ninguna intención de Jesús de corregirlos, ni se enojó Jesús con ellos. Solamente dijo: no les toca saber cuándo voy a restaurar el reino de Israel. La pregunta la convalidó al responderle de esa manera, y no corregirlos, porque lo contrario lo he dicho: oigan, estúpidos, esto con ustedes 3 años y medio, me siguen creyendo ustedes que el reino va a ser
terrenal y no celestial? No lo dijo, jamás Jesús lo corrigió. ¿Por qué? Porque no había nada que corregir, porque la pregunta que ellos hicieron estaba correcta. Jesús sencillamente le contestó: buena pregunta, bien hecho, pero no les toca saber cuándo voy a restaurar el reino de Israel. Es decir, el reino debe ser terrenal. Pero como la UASTA cree un reino celestial, quiere imponer su enseñanza falsa, una doctrina falsa de un reino en los cielos. Y como acá en este texto se muestra tan claramente que los discípulos querían que el reino era terrenal, Jesús no los corrigió y convalidó esa pregunta como correcta, como que habían entendido perfectamente lo que era el reino, sino que no les tocaba saber a ellos cuándo se iba a establecer ese reino en la tierra. Pero como repito, la UASTA no sabe cómo explicar que Jesús no lo corrigiera, mete veneno en ese libro El hombre padre de todos los tiempos para decir que Jesús se sorprendió que a pesar que había estado con ellos tanto tiempo, todavía seguían creyendo que el reino iba a ser terrenal. Eso no está en la Biblia en una parte, ni lo pensó Jesús. Pues la UASTA lo pone para crear duda y cambiarle, imponer la idea de que los discípulos estuvieron equivocados y que Jesús, en vez de tratar de corregir sus ideas equivocadas, ¿dónde dice la Biblia que Jesús dijo que eran ideas equivocadas? ¿Dónde está eso en la Biblia? La UASTA dice: vete ese veneno ahí, tuerce las escrituras para decir que Jesús, en vez de corregir sus ideas equivocadas, porque no hay ningún texto bíblico en Hechos 1:6 al 8, dentro de esos versículos, que diga que Jesús, en vez de tratar de corregir sus ideas erradas, sencillamente les contestó esto y el otro. No hay nada de eso. Eso es un agregado de la Watchtower. El agregar cosas en las escrituras que no están es un pecado grave. Eso es torcer las escrituras, porque nadie puede añadir y quitar nada de lo que está en las escrituras tal como está. Y la pregunta que se plantea se responde sencillamente: no les toca saber cuándo va a ser ese punto. No hay nada que Jesús se sorprendió, que a pesar que había estado con ellos tanto tiempo, todavía sigan creyendo en un reino terrenal. Eso no está en la Biblia en una parte, es un agregado en el libro El hombre de todos los tiempos, para meter en la idea de Jehová que los discípulos están equivocados. Y que Jesús, en vez de tratar de corregir sus creencias equivocadas del reino que se iba a restaurar, establecer en la tierra, Jesús le contestó simplemente: no les toca saber los tiempos y las razones que mi Padre ha puesto en sola jurisdicción. Qué cosa más estúpida. Para recordarlo, vamos a mostrar pues este libro al señor Juan Regalado y a todos los testigos de Jehová como Rod Fernández y además testigos de Jehová Tarugo, que siguen esgrimiendo este texto bíblico para decir que los discípulos también se equivocaron. ¿Por qué? Porque la UASTA lo dijo en este libro, pues lo dijo en este libro, el hombre padre de todos los tiempos. Aquí lo dijo en el capítulo 131, pues, ¿no? Para eso, para poder desvirtuar las palabras de la Biblia. Por eso yo digo que hay que estudiar la Biblia directamente, que es la fuente, porque si uno estudia estos libros de la Watchtower, son libros que contienen veneno, contienen el propio punto de vista del esclavo, y cuando la Watchtower enseña que el reino va a ser celestial, quiere que se imponga esa enseñanza porque lo dice la Watchtower, y quiere imponer esa enseñanza falsa que es un reino celestial, cuando los discípulos querían, conforme hemos visto en Hechos 1:6 al 8, cuando le preguntan a Jesús: dinos, ¿restaurarás el reino de Israel este tiempo? Están creyendo pues que el reino de Israel era una restauración del reino davídico a Israel y en la tierra, creían eso. Justamente eso es lo que ellos querían, y Jesús dice: no les toca saber cuándo lo voy a hacer, porque eso lo tiene mi Padre en su propia jurisdicción, potestad. Jesús convalidó la pregunta. Sí me dijo: no les toca saber cuándo lo voy a hacer. Pero la voy a estar, como no sé cómo contestar a eso, acá en este libro de porquería que le dice: vamos, estudie este libro, aquí le vamos a ver conocimiento exacto de la Biblia. Vemos cómo la Watchtower trastoca las escrituras, las tuerce, para hacer creer que los discípulos estuvieron equivocados, y Jesús, en vez de optar de corregir sus ideas cerradas, optó por contestarles sencillamente: no les toca saber ustedes los tiempos de las sazones, que el Padre puesto en sola jurisdicción. Eso es agregar cosas de la escritura que no están, porque no hay ningún texto bíblico que Jesús haya sorprendido, que después de tantos años tiempo con sus discípulos, ellos no hayan entendido lo que era el reino. Eso, no hay ningún texto en Hechos 1:6 al 8 que Jesús corrigiera y dijera que se había quedado sorprendido, que no hayan entendido y quisieran esa pregunta que mostrara que querían que el reino iba a ser en la tierra y no en los cielos. No hay ninguna parte de eso. Eso lo agrega la Watchtower. Y menos aún que diga que en vez de tratar de corregir sus ideas equivocadas, ¿cómo sabe que Jesús quiso corregir sus ideas equivocadas? Eso es el punto. Son pitonizos, líen la mente de Jesucristo para decir que Jesús, en vez de tratar de corregir sus ideas equivocadas, le contestó sencillamente: no les toca a ustedes saber, bla, bla, bla. ¿Cómo? ¿La Watchtower leyó la mente de Jesucristo?
¿Cómo? El esclavo que escribió en 1991 estuvo vivo en el primer siglo para ver a Jesús y leerle la mente. ¿Son brujos? Que Jesús quiso corregirle, pero no lo quiso hacer. Y lo contestó sencillamente. ¿Cómo supo eso la Watchtower? Que Jesús quiso corregir sus ideas equivocadas. Que me conteste, ¿cómo supo que Jesús quiso corregirlo? ¿Quién se lo dijo? Si no está en la Biblia, que no está en ninguna parte de la Biblia, en Hechos 1, 6 al 8, no está que Jesús quiso corregir sus ideas equivocadas. Y no lo hizo, y le contestó sencillamente, no le toca saber los tiempos de las sazones. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por eso es un agregado de la Watchtower, para hacer creer que Jesús quiso corregirlo, que lo tuvo en mente, pero no lo quiso hacer. Eso es inventar, porque es una religión satánica. Por eso leer estos libros de porquería de la Watchtower quiere conducirte a ti que creas en las doctrinas de la Watchtower que no se ajustan a la Biblia. Que hacerte creer que el reino va a estar en los cielos, cuando los discípulos no creían que el reino iba a estar en los cielos, sino en la tierra, justamente en la tierra. Y Jesús simplemente le respondió, no les toca saber cuándo va a hacer eso, la restauración del reino davídico en la tierra. Justamente es eso. Pero ahí tenemos al señor Juan Regalado, que repite como papagayo lo que leyó en este libro, pues acá. Y no se puso a pensar, bueno, ¿y en qué parte de la Biblia está que Jesús los quiso corregir? Que se sorprendió que después de estar con ellos tanto tiempo tuvieran ideas equivocadas con respecto al reino que se iba a establecer en la tierra. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué texto bíblico está para que la voz esté ampare de lo que está afirmando acá en este libro? Y que Jesús, en vez de tratar de corregir sus ideas equivocadas, ¿cómo sabe que Jesús quiso corregir sus ideas equivocadas? ¿Cómo supo eso la voz estaba? ¿Dónde está en la Biblia? Se van a matarlos, no entienden, caracho, me dicen apóstata, resentido y todas esas cosas, por Dios. Veamos ese libro para recordar lo que la Watchtower dijo ahí, para que ustedes se den cuenta dónde está la trampa y el engaño de esta organización satánica, para concluir y de una vez pues mostrar a los hijos de Jehová que acá se muestran las pruebas. Acá no es hoy ni que uno está ardido. A mí nunca me expulsaron de la Watchtower, porque nunca fui bautizado, a Dios gracias, nunca me bauticé porque nunca quería en ellos. Simplemente cuando no vino el Armagedón 1975 nunca más regresé a la Watchtower. Nunca me expulsaron, nada. A veces me cuento con testigos que me saludan, porque a mí no me expulsaron. ¿De qué podría estar resentido ardido? De nada. Simplemente cometí el error de haber metido una religión falsa, trabajar para ella gratis como un idiota, y simplemente dije, bueno, ese es el precio que tienes que pagar por imbécil, pues. Y lo único que me puedo decir, por haber sido un credulón, un Juan Regalado, un Rod Fernández, un credulón. Me voy, pues tengo la culpa de haber sido tan idiota, pues. Me fui en 1975, por ser un credulón, por seguir a hombres. Bueno, sí, veamos pues este libro, El hombre grande de todos los tiempos, para recordar. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí tenemos este libro de la sociedad Watchtower titulado El hombre más grande de todos los tiempos. Este libro es una segunda edición del 2006. Como vemos acá, impresión de 2006. Este libro ya se había publicado antes, en 1991. Quería llevarlos a ustedes al capítulo 131, y quiero considerar con ustedes algo muy importante. Bueno, ya estamos llegando y nos encontramos aquí. Y se lee como sigue, queridos amigos. Presten atención, por favor. Después Jesús se reúne de nuevo con sus apóstoles y los saca de la ciudad y los lleva hasta Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Es asombroso el hecho de que, a pesar de todo lo que Jesús ha dicho respecto a que pronto partirá hacia el cielo, ellos todavía creen que su reino se establecerá en la tierra. Por eso preguntan, Señor, ¿está restaurando el reino a Israel en este tiempo? Y la Watchtower continúa diciendo lo siguiente: en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, Jesús sencillamente contesta: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Y así dice la Watchtower que Jesús le responde a la pregunta de sus discípulos: ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Bueno, como ya hemos visto, pues, otras versiones, la gran mayoría dice: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Que es la misma cosa.
La Watchtower lo traduce: ¿está restaurando el reino a Israel en este tiempo? Y dice la Watchtower que en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, Jesús sencillamente les contesta: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Nótese, queridos amigos de Jehová, cómo la Watchtower añade palabras o pensamientos que Jesús no tuvo. La Watchtower, como no sabe cómo es posible que Jesús no los haya reprendido por esa pregunta, porque ellos estaban creyendo que el reino iba a ser en la tierra, y que Jesús sencillamente les contestara que no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. La Watchtower pues se llena de rabia y dice: si tú, Jesús, no le vas a contestar que están equivocados o que se han equivocado en su manera de pensar, dice la Watchtower, yo los voy a corregir. Dice la Watchtower, yo los voy a corregir. ¿Y cómo hacen eso? Agregando a este texto bíblico de Hechos 1, 6 al 8, versículos que no están en la Biblia, como estos que están acá. Es asombroso el hecho de que, a pesar de todo lo que Jesús ha dicho respecto a que pronto partirá hacia el cielo, ellos todavía creen que su reino se establecerá en la tierra. Pues eso era lo que ellos creían, pues es efectivamente. No es nada de asombrarse. Jesús sí les había explicado muy bien lo que era el reino y que era la restauración de su reino en Israel, en la tierra. Y así lo querían los discípulos. No estaban equivocados. Jesús les había enseñado bien que no era un reino celestial, sino era la restauración de su reino Israel. Por eso Jesús no nos corrige. Jesús convalida la pregunta a responder: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Jesús convalida la pregunta como correcta, pero simplemente le dice: no les corresponde a ustedes saber cuándo va a ser eso, que solamente lo tiene su Padre Jehová en su propia potestad, saber cuándo va a restaurar ese reino de Israel. No hubo ningún error de los discípulos. Los discípulos hicieron una pregunta valedera, que estaba correcta. Jesús no tenía nada que corregir, de lo contrario lo hubiera hecho de todas maneras, porque él estaba por partir al cielo y no se iba a quedar con la duda que sus discípulos tenían un mal entendimiento con respecto al reino e irse al cielo haciendo más alegremente, sabiendo que iban a anunciar un reino equivocado. Pero la Watchtower, como enseña por su cuenta que el reino va a ser celestial porque a ella le da la gana creer en eso, y que no está de acuerdo con la Biblia y con este texto bíblico de Hechos 1 al 6. La Watchtower, en este libro de basura, que se llama El hombre más grande de todos los tiempos, trata de manipular la mente de testigos de Jehová para que crean los testigos de Jehová que los discípulos se equivocaron y tuvieron ideas erradas y que Jesús los corrigió. Eso es una mentira, es un grotesco engaño, un craso engaño de la Watchtower. Porque el texto de Hechos 1, 6 al 8, los discípulos le preguntan una simple pregunta: ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? ¿O que es lo mismo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Que es lo mismo, porque están así en otras versiones, tal como ya les he mostrado en el inicio de este video. Jesús dice, solamente contesta, o sea, dice acá, Jesús sencillamente contesta: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Claramente Jesús convalidó la pregunta como correcta, no hubo ningún error de sus discípulos con respecto a cuál sería, dónde se establecía el reino, y estaban convencidos y bien claro en su mente de que el reino era una restauración del reino davídico en la tierra, y que Jesús les había enseñado eso. Pero la Watchtower, para convalidar esto, agrega palabras que no están en la Biblia, en los textos, en el texto de Hechos 1, 6 al 8. No existe ningún texto bíblico que diga: es asombroso el hecho de que, a pesar de todo lo que Jesús ha dicho respecto a que pronto partirá hacia el cielo, ellos todavía creen que su reino se establecerá en la tierra. Pues eso era lo que ellos creían. Pero la Watchtower pretende convalidar eso poniendo dudas
en la mente de los testigos de Jehová que leen este libro basura, porque son libros pues, que son libros alienantes de la mente, diciendo que Jesús no quiso corregirlos y que Jesús estaba asombrado, que ellos todavía sigan creyendo que el reino se establecería en la tierra y que estaban errados con ese punto de vista. Y por eso pregunta al Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué cosa más engañosa, por Dios? Ellos no estaban errados. Estas son palabras que ya la Watchtower da su propio punto de vista, ¿no? Y después, lo más grave que dice, en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, ¿dónde estaban las ideas equivocadas? ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús, en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas, sencillamente contestó: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción? ¿Dónde está el texto bíblico que diga que Jesús trató de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos? ¿Dónde está eso? ¿Cómo supo la Watchtower que Jesús quiso corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos? Esto es un agregado, es un invento, es una opinión que da la Watchtower por cuenta propia, porque no hay ningún texto en la Biblia que Jesús haya tratado de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, sino es un agregado, es un comentario que da la Watchtower para poder convalidar que el reino iba a ser una restauración del reino de Israel y que no era un reino celestial. Pero dice que ellos tenían ideas equivocadas, que era asombroso el hecho de que a pesar de que Jesús les había dicho respecto a que pronto partiría hacia el cielo y que les había hablado sobre el reino, no habían entendido todavía que el reino se establecería en el cielo y no en la tierra, y que Jesús, en vez de tratar de corregir sus ideas erradas, Jesús simplemente le contestó: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. En este libro basura, la Watchtower mete sus opiniones personales para hacer ver a los testigos de Jehová de que Jesús estuvo asombrado por el hecho de que, a pesar de todo lo que Jesús les había enseñado respecto a que el reino sería establecido en el cielo, ellos todavía seguían creyendo que su reino se establecería en la tierra. Ese es un agregado que pone la Watchtower para poder convalidar lo que ya los discípulos creían, lo que era el reino, que era la restauración del reino davídico a Israel. Por eso Jesús sencillamente contesta: no les pertenece a ustedes saber cuándo va a ser eso, porque la fecha lo tiene solamente mi Padre en su propia jurisdicción o potestad. Jesús convalidó la pregunta como correcta, simplemente que les dijo: no les toca saber cuándo lo va a hacer. Eso lo decidirá mi Padre porque lo tiene en su propia jurisdicción. Pero en ningún momento Jesús los reprendió y le dijo: caramba, me quedo asombrado de que ustedes, a pesar de todo lo que les he enseñado en estos últimos años, ustedes siguen creyendo que el reino se establecerá en la tierra y no en el cielo. Ese es un agregado que pone la Watchtower para hacer ver o hacer creer al testigo de Jehová que lee este libro de porquería, alienante, un libro alienante, que va contra las escrituras, que agrega palabras que no están en la escritura, porque no hay ninguna parte dentro de Hechos 1, 6 al 8, que Jesús se haya asombrado y les haya llamado la atención a ellos, que ya estoy por partir del cielo y ustedes siguen creyendo que el reino se va a establecer en la tierra. No hay ninguna corrección en ese sentido, todo es un invento de la Watchtower, pone palabras propias para poder desconvalidar lo que enseña la Biblia y torcer las escrituras. Y tampoco hay ningún texto que diga que Jesús, en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, porque no estaban equivocados en sus ideas, no hay ninguna equivocación. Esto es un agregado de la Watchtower en este libro que dice acá, que vemos este párrafo: en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos. ¿Cómo supo la Watchtower que Jesús trató de corregir las ideas equivocadas de los discípulos? ¿Cómo supo? ¿Acaso leen la mente? ¿Acaso el esclavo fiel y discreto que escribió este librito de basura en 1991 como primera edición estuvo vivo en el primer siglo para saber lo que Jesús estaba pensando y leerle la mente
para decir acá que Jesús trató de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, cuando no hay ningún texto bíblico que diga que Jesús estaba enojado y trató de corregir una vez más las ideas de ellos equivocadas? Esto es un agregado de la Watchtower que pone su propio punto de vista malévolos para ir contra la enseñanza bíblica y torcerla, para hacer creer que el reino no iba a establecerse en la tierra con una restauración del reino davídico a Israel, para sostener su enseñanza falsa de que es un reino celestial, cuando en ningún momento los discípulos creyeron eso. Justamente ellos creyeron y entendieron perfectamente que el reino se establecía en la tierra. Pero como la Watchtower no sabe cómo explicar por qué Jesús no los corrigió, sino convalidó la pregunta al decirle: no tienen ustedes por qué saber cuándo lo voy a hacer, porque eso depende de mi Padre Jehová, que me va a decir cuándo yo lo voy a hacer. Eso le está diciendo Jesús. No corrigió nada, simplemente dijo: no les toca saber cuándo voy a hacer eso. Es decir, la restauración del reino de Israel, tal como fue la pregunta. ¿Está restaurando el reino de Israel en este tiempo? ¿O restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo, que es lo mismo? Pero la Watchtower acá en este libro de porquería, vos digo que estos libros no sirven para estudiar la Biblia, porque están los propios puntos del esclavo fiel discreto que quieren que ellos acepten una enseñanza antibíblica, que es en las propias interpretaciones o doctrinas de la Watchtower, que no se apoyan en la Biblia, y para ello desconvalidan las palabras de Jesucristo, agregando pensamientos que Jesús no tuvo jamás, diciendo que Jesús trató de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, para hacer creer que lo que los discípulos estaban creyendo en su pregunta, que era un reino terrenal, que Jesús restauraría el reino de Israel en la tierra, no era cierto, que estaban equivocados. Pero no hay ningún texto bíblico que Jesús los haya corregido, como digo, ni les diga: oye, ustedes están equivocados, me han sorprendido ustedes, que después de todo lo que les he dicho respecto al reino, ustedes sigan creyendo que va a ser en la tierra. No hay nada de eso en la Biblia, no hay ninguna corrección en ese sentido, y menos que Jesús trató de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, para meter en la cabeza del testigo que lee este libro de porquería, que los discípulos tenían ideas equivocadas con respecto al reino, creyendo que iba a ser en la tierra, cuando justamente eso era lo que Jesús les había enseñado, que iba a ser un reino de restauración del reino de Israel. No es posible que todos los discípulos hayan sido tan brutos que ninguno haya entendido eso y todos estaban equivocados. Es absurdo. Pero la Watchtower, como no sabe cómo explicar que Jesús no los corrigiera cuando ellos dijeron: restaurarás el reino de Israel en este tiempo, y como no sabe cómo explicar cómo Jesús convalida la pregunta al decirle: no les toca saber cuándo lo voy a hacer yo, eso depende de mi Padre Jehová, que lo tiene su propia potestad, la fecha para hacerlo. Eso es lo que está contestando Jesús, que está bien tu pregunta, pero no les toca saber cuándo voy a hacerlo. Pero la Watchtower, como no sabe cómo contestar cómo explicar que Jesús no nos corrigiera, porque la Watchtower enseña que el reino va a estar establecido en los cielos y no en la tierra, como los discípulos realmente creían y aprendieron de Jesús, todos. No es posible que todos se hayan equivocado, que hayan estado equivocados con respecto a dónde se establecería el reino. No es posible que todos estuvieran errados. ¿Acaso el apóstol Pablo, como ilustrado, iba a ser un bruto para haber entendido, y así todos los discípulos equivocados? Qué cosa más curiosa, ¿no? Entonces, si fuera así, Jesús sería un pésimo maestro, porque todos estaban con una idea diferente. Entonces Jesús sería el culpable porque es un mal maestro, y eso no es posible. Pero la Watchtower, como repito, no sabe cómo explicar que Jesús no corrigiera esa idea de que los discípulos querían que era una restauración del reino davídico en la tierra, ese reino, porque la Watchtower enseña que va a ser en los cielos, y como no sabe cómo explicar que Jesús respondiera sin corregirle la pregunta, mete acá dos expresiones que son su propia inspiración del esclavo. Es decir, es asombroso el hecho de que, a pesar de todo lo que Jesús ha dicho respecto a que pronto partirá hacia el cielo, ellos todavía creen que su reino se establecerá en la tierra. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Eso no está, eso es agregado de la Watchtower para torcer las escrituras. Eso no está en ninguna parte. Y decir que en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, eso tampoco está en ninguna parte de la Biblia, en ningún versículo de Hechos capítulo 1, que Jesús trató de corregir una vez más su idea equivocada, para hacer creer que lo que ellos querían sobre una restauración del reino a Israel en la tierra era un error, una mentira. Esta religión es satánica, falsa, y yo insisto que estos libros son libros alienantes
que tratan de conducir la mente de testigo de Jehová a creer otra cosa diferente a lo que enseña la Biblia. Por eso es peligroso leer estos libros de la Watchtower. Mejor es leer la Biblia directamente. Y no estos libritos chatarra, satánicos, que tratan de torcer las escrituras y lo que realmente querían los discípulos de Jesús y lo que Jesús le había enseñado en realidad, que era un reino en la tierra, que era restauración, como dice acá, al reino a Israel, la restauración de ese reino davídico a Israel. Ese era el reino en la tierra. Pues la Watchtower quiere forzar a que ese reino sea en los cielos y trata de convalidar lo que Jesús le contesta sencillamente, que no les toca saber cuándo voy yo a restaurar el reino a Israel, que solamente mi Padre lo tiene en su propia jurisdicción. Así de simple, así de sencillo se entiende esto cuando se lee la Biblia directamente y no este libro chatarra que agrega palabras o pensamientos que Jesús no tuvo jamás para poderles convalidar y decir que los discípulos tenían ideas equivocadas. Y eso es por eso que el señor Juan Regalado, como un baboso, repite lo que está en este libro basura, de que los discípulos tuvieron ideas equivocadas también. Y es por eso pues que los testigos de Jehová repite como papagayos, como hace el señor Juan Regalado, lo que la Watchtower le dijo en este libro, de que los discípulos estaban equivocados, que se equivocaron también, y que Jesús los tuvo que corregir, y lo repiten, porque no se ponen a analizar concienzudamente y leer que solamente hay dos versículos en este problema. La pregunta que le hacen los discípulos, si Jesús restauraría el reino davídico en la tierra ahora, y Jesús le dijo, no les toca saber cuándo va a ser eso. Así de sencillo. No hay ninguna corrección de nada, que ellos estuvieron equivocados. Fueron dos versículos, uno condicionó al otro. La pregunta y la respuesta, así de fácil. Jesús jamás lo corrigió, ni estuvo asombrado de que estuvieran preguntándole eso. Al contrario, se dio cuenta que habían compartido todo. De lo contrario, no se hubiera ido al cielo inmediatamente después. Se hubiera quedado más tiempo hasta que comprendieran qué cosa era el reino. Sin embargo, Jesús se partió igual, porque sabía que ellos habían entendido bien y que la pregunta era valedera, y Jesús solamente le dijo, no les toca cuando yo voy a restaurar el reino de Israel, porque esa fecha lo sabe mi Padre, que lo tiene en su sola potestad. Y así fue fácil. Pero tenemos desgraciadamente gente pues que lee estos libros basura y les lavan la cabeza. Pues a Juan Regalado le lavaron la cabeza cuando leyó este librito, en vez de leer la Biblia directamente y no leer esos libros basura, que lo que pretende es alienar la mente de Jehová porque crean la doctrina falsa de la Watchtower, que no se ajustan a la Biblia. Bueno amigos, esto es lo que quería yo decirles en este video, que lo he vuelto a subir porque faltaba poner un poquito más de pruebas, quise completarlo mejor, lo bajé y ahora lo he vuelto a subir. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima, queridos amigos.